tengo esta oportunidad de hablarles y de expresarles ideas, en particular sobre el tema que ha sido seleccionado para la clausura en cuanto a conferencias de esta jornada. Quiero decirles antes de entrar en el tema que por parte de mi esposa, mi fotógrafa a la vez, de nuestro pequeño hijo que nos acompaña, hemos tenido 3 días de verdadero disfrute, de auténtico deleite espiritual acá en la isla de La Palma. Habernos reencontrado con amigos que teníamos algún tiempo que no veíamos, palmeros, igualmente algunos de Las Palmas, de la Gran Canaria, así como conocer a personas que no teníamos el gusto de haberlas visto antes, así como los amigos también de Alicante, de Chella, de Albacete, de Valencia, que han estado estos días por aquí, que ya se tuvieron que marchar. En fin, ha sido una experiencia estupenda y por ello quiero en primer lugar expresar mi complacencia por estar aquí y expresarles nuestra gratitud por el cariño con que nos han recibido. De verdad que son ustedes gente estupenda, maravillosa. Y desde nuestra Venezuela, con la que hay tantos vínculos históricos y familiares, con las Islas Canarias en particular y con España, pues desde nuestra Venezuela los vamos a estar recordando siempre. Y espero que gracias a la magia de Internet podamos mantenernos en permanente contacto. Bien. El tema que nos ha sido propuesto para esta jornada nos parece absolutamente apropiado como corolario, como conclusión de este evento, porque hablar de la felicidad es como buscar una síntesis de lo que intentamos encontrar cuando venimos a eventos de esta naturaleza, sea por la vía de la salud, por el estudio, por la comprensión de lo espiritual. Todo ello debería tender hacia la espiritualidad y por lo tanto debería tender hacia la consecución de ese estado maravilloso, esa condición que es una meta esencial de los seres humanos, que es la felicidad. Es una palabra, se suele decir, mágica, es una palabra clave. ¿Quién no quiere ser feliz? Todos lo deseamos. Incluso aquellos que no lo piensan o no lo dicen, sin embargo, íntimamente lo anhelan. Porque todos sentimos íntimamente el deseo de estar bien, estar confortables, estar a gusto, experimentar el placer de decir que estamos enamorados de la vida, es decir, que nos sentimos felices. Sin embargo, no todos siempre responden de la misma manera. A la pregunta de si eres feliz, se suele responder con algún condicionamiento. Soy feliz a veces. Soy feliz en tanto en cuanto consiga aquello que me propongo. Y hasta algunos en un tono menos amable dicen: soy feliz si no estuviera al lado de tales personas, o soy feliz si estuviera haciendo algo diferente a lo que hago, o soy feliz si tuviera otro empleo, o si tuviera empleo, o soy feliz si tuviera más dinero, soy feliz si fuese más alto, más bajo, más delgado, más gordo, soy feliz si fuese hombre, soy feliz si fuese mujer, soy feliz si. Y ese condicional es el que debemos intentar disminuir para que la respuesta sea lo más amplia y lo más coherente y lo más completa.
soy feliz. Claro, no es un estado definitivo, no siempre es fácil, no siempre es posible llegar a ello. Hay muchos elementos que perturban la armonía personal, familiar o social, y por ello no siempre podemos responder como todos quisiéramos, que somos felices. De hecho, quizás uno de los temas fundamentales en la historia de la civilización, en el proceso de la formación de la cultura humana, ha sido el de la felicidad. Numerosas escuelas de filosofía tuvieron como meta esencial en distintas épocas darle al ser humano un estado de felicidad, tanto en el ámbito particular como en el ámbito colectivo, como países o como pueblos. Y de hecho, en la base de numerosos sistemas filosóficos, la felicidad ocupa un lugar clave en el proceso de reflexión de los pensadores. Es así que en la antigua Grecia, en esa Grecia que nos brindó tanta cultura, tanta filosofía, tanto arte, tanta belleza, tantas expresiones del espíritu, en esa Grecia la palabra felicidad ocupaba entre los pensadores un lugar central. Y estudiosos fundamentales de la filosofía colocaban la búsqueda de la felicidad en el eje de su reflexión. Los griegos antiguos, llamaban a la felicidad, la llamaban eudaimonía. Eudaimonía, que literalmente significa estar en armonía con los demonios o los demonios con nosotros. Solo que la palabra demonio en la cultura griega no tenía el sentido, la acepción que luego tuvo en la cultura cristiana. Los demonios eran seres espirituales. Eudaimonía, por lo tanto, significaba que estábamos contagiados del impulso espiritual de nuestros seres queridos. Y pensadores como Aristóteles, o antes que él, su maestro Platón, que a su vez lo recibió de su maestro Sócrates, colocaban el tema de la felicidad en un lugar central de su reflexión. Por ejemplo, para Platón, la felicidad del ser humano solo era posible si por las reminiscencias de su pasado espiritual podía lograr colocarse en sintonía con el mundo de las ideas, con el topos uranus, el mundo espiritual del cual el alma provenía. Entonces, para Platón, ser feliz es recordar y experimentar la sensación de ser espíritus provenientes de un mundo inteligible, de la propia creación de Dios. Sin embargo, su discípulo principal, que fue Aristóteles, que tomó mucho de Platón, en alguna medida era su discípulo, pero también su disidente, y estableció una corriente filosófica que al principio era platónica y luego se separó, tomando la orientación que le dio el gran maestro Aristóteles, el estagirita. Porque Aristóteles decía que ser feliz no es, como decía Platón, estar contemplando el mundo de las ideas. Ser feliz es lograr la felicidad aquí, ahora y en la sociedad, en la convivencia con los demás, en el marco de una sociedad que solo puede ser feliz si los seres humanos que la integran son felices. Estas dos ideas, platónica y aristotélica, Platón remitiéndonos al concepto del mundo de las ideas y Aristóteles ubicándonos en el mundo de la realidad social, han sido hasta nuestros días las dos direcciones, las dos tendencias fundamentales del pensamiento humano.
que dan origen a dos grandes visiones del mundo. El espiritualismo, que nos habla de una realidad espiritual, además de la realidad corporal, y el materialismo, que solo admite como auténtica realidad aquella percibida por los sentidos físicos, aquella que por lo tanto se circunscribe al cuerpo y en la cual no hay ninguna trascendencia espiritual. Algunos pintores reflejaron este debate entre Platón y Aristóteles de una manera genial. Uno de ellos fue Rafael Sanzio, un gran pintor del Renacimiento. Y si ustedes consultan una obra, un lienzo extraordinario de Rafael que se llama La Escuela de Atenas, van a encontrar allí las caras de numerosos filósofos griegos y entre ellos Platón y entre ellos Aristóteles. Y Platón lo coloca Rafael en el cuadro, lo coloca con el dedo índice apuntando al cielo, al mundo espiritual, y a la vez coloca a Aristóteles con el índice diciendo: no, miren aquí hacia la tierra. Esas son las dos direcciones fundamentales según se concebía la espiritualidad. Cuando adviene la cultura cristiana, que domina el mundo occidental desde hace 2000 años, el cristianismo le dio un cambio a la visión de los griegos clásicos. Para los griegos, el disfrute, el placer, la estética, el arte, la cultura, la filosofía, la vida, era la esencia de la realidad. En la visión cristiana se cambia ese concepto y se pasa a tener ideas diferentes, sobre todo en la concepción de que la felicidad solo es posible cuando se tiene fe, y la fe pasa a ser la exigencia fundamental para ser felices. Entonces, en la visión cristiana, la felicidad no se consigue en la vida cotidiana y mucho menos por los recursos sensoriales, el placer, sino por la fe. Y esa fe, además de una visión mística de aislamiento de la realidad social. Esa fe, en la visión cristiana, en distintas épocas ha tenido gran importancia, pero presenta un enorme problema. Y es que en la medida que muchas personas solo se aferran a la fe, descuidan el valor fundamental de la razón, del conocimiento y de la comprensión. Un pensador fundamental de la cultura cristiana, un gran teólogo como lo fue San Agustín, Agustín de Hipona, dice en una obra estupenda llamada La Ciudad de Dios, llega a decir con respecto al tema de la felicidad, que solo es feliz aquel que cree, e incluso aunque crea sin entender. Y lo dice en latín: crio quia absurdum, es decir, lo creo aunque sea absurdo, estableciendo la idea de que la fe es la herramienta esencial para ser felices. Alguna vez se le complicó la vida al propio San Agustín, porque siempre hubo, incluso entre sus discípulos, algunos irreverentes, algunos que se atrevían a discutir. En una ocasión estaba San Agustín predicando para un grupo de estudiantes del seminario, predicando sobre la idea de Dios en la visión cristiana. Y dice San Agustín: Dios tiene unos atributos fundamentales. Dios es omnipotente porque lo puede todo. Es omnisciente porque lo sabe todo. Sobre todo, dice San Agustín, Dios es eterno, porque Dios ha existido siempre. De no ser así, no sería Dios. Dios ha existido siempre, pero el universo, que lo ha creado Dios por su voluntad, comenzó en un momento dado cuando Dios lo creó. Luego, la eternidad de Dios frente a la finitud del universo. Cuando estaba explicando esto, uno de sus discípulos
un muchacho irreverente, como son afortunadamente los jóvenes, le preguntó: maestro, dígame una cosa, y si Dios es eterno, luego ha existido siempre, pero el universo apenas comenzó a existir cuando Dios lo creó, ¿qué estaba haciendo Dios en todo ese tiempo en que no había creado el universo? Y como la pregunta se las trae, el propio San Agustín se tuvo que detener a pensar hasta que finalmente, brillante como era, acertó una buena respuesta y le dijo: hijo, en todo ese tiempo en que Dios existía, pero el universo no, Dios estuvo pensando. Pero sobre todo, Dios estuvo pensando en una idea, en una en particular, en la creación del infierno, para enviar allí a personas que hacen preguntas como esa, queriendo decir que el debate entre la fe y la razón siempre ha estado presente, aunque para San Agustín basta la fe. Para otras escuelas de las que nosotros compartimos, la fe no basta, y sobre todo si es una fe contraria a la razón. Así a lo largo de los tiempos han aparecido pensadores que han tocado el tema de la felicidad y cada uno la ha colocado en un eje particular. Recorriendo los siglos, nos encontramos con definiciones muy precisas que nos ayudan mucho a comprender en tiempos actuales el sentido de la felicidad. Por ejemplo, un gran novelista, creador de la escuela del realismo en la novela, novelista ruso, León Tolstói, en una oportunidad dijo, y esto es muy importante recordarlo, dijo: la felicidad no consiste en hacer lo que se quiere, la felicidad consiste en querer lo que se hace. Y esto no es una sutileza semántica, no es algo más que un juego de palabras, es toda una reflexión. Algunos piensan que son felices porque están haciendo lo que les da la gana, y lo importante es que lo que se haga es realmente lo que se desea hacer, y lo que se desea hacer es lo que se hace. Y así como Tolstói, nos encontramos diversas definiciones. Una de tono menos filosófico y más jocosa la dio un humorista norteamericano, uno de los que formaba junto con su hermano una pareja de humoristas que hicieron historia en las primeras décadas del siglo XX en Estados Unidos de América y en Europa. Fueron los hermanos Marx. Y en una oportunidad le preguntaron a uno de ellos, a Groucho Marx, le preguntaron: ¿qué es la felicidad? Y Groucho Marx, que era un gran humorista, dijo: la felicidad está formada de pequeñas cosas. Y a todos les pareció muy bien, pequeños detalles. Pero luego Groucho aclaró: la felicidad consiste en pequeñas cosas. Por ejemplo, un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña cuenta bancaria, un pequeño automóvil, es decir, pequeñas cosas, pero importantes para la vida confortable. Él, como buen pensador libertario, ácrata, llegaba a decir, por ejemplo, le preguntaban en una ocasión que qué pensaban sobre la inteligencia militar. Y él decía: inteligencia militar me suena como a música militar, es decir, no hay música. De ahí ustedes derivan lo que él quería decir. Alguna vez me preguntaron a mí en alguna conferencia si yo era marxista, y yo dije que sí, pero de la escuela de Groucho, que es el único Marx que me convence, el único.
Así, por consiguiente, hay muchas definiciones de felicidad. Me voy a quedar finalmente con una, porque la estaba recordando ahora, porque el título de esta conferencia es El camino a la felicidad. Y esta definición pareciera ser una contradicción con esta que ahora les digo con el propio título, El camino a la felicidad. Porque una vez le preguntaron a Mohandas Gandhi, el gran Mahatma, alma grande, le preguntaron a Gandhi: maestro, ¿cuál es el camino a la felicidad? Y Gandhi dijo con mucha sabiduría: discípulo, no existe un camino a la felicidad. No hay un camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Entonces yo comienzo por decirles que no hay un camino a la felicidad. Que no se espere una meta que se llama felicidad en algún lugar. La única felicidad es la que se da diaria y cotidianamente, la que trabajamos y construimos. Porque de tanto esperar y esperar y esperar a algún día ser felices, la vida se nos va. Como alguna vez dijo John Lennon, la vida es todo aquello que pasa mientras estamos haciendo planes para vivir. Pensando en que alguna vez vamos a ser felices, se nos va la vida. Y de lo que se trata es de ser felices ahora. Y no en pensar que hay un camino con una meta allí lejos que se llama felicidad. Como le pasa a algunas personas que por esta vorágine, por esta situación tremenda de la economía, los problemas, las crisis económicas, el paro, el desempleo, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo, eso que ustedes saben en España conocen muy bien cotidianamente y que está en todo el mundo de paso, pues hay personas que como resultado de esa situación dicen: voy a trabajar intensamente, pero no solo un empleo, 2, y si es posible horas nocturnas, y si puedo, pues fines de semana. Voy a acumular en mi cuenta de ahorro, voy a acumular bienes, voy a acumular dinero, voy a trabajar, me voy a reventar trabajando. Y alguien le pregunta: ¿pero te puedes estropear tu salud? No importa, voy a trabajar. Y alguna vez dicen, cuando le plantean que se puede dañar su salud, dicen: no, ya me ocuparé de eso más adelante. Y al final sucede que de tanto trabajar para acumular bienes, terminaron perdiendo la salud. Y luego van a tener que ir a los médicos, a los cuales le van a tener que pagar todo lo que ganaron. Entonces, por buscar el dinero, perdieron la salud. Para recuperar la salud, pierden el dinero y al final se quedan sin salud y sin dinero. Y, por supuesto, sin la felicidad como expresión cotidiana, como manifestación natural de la vida. Porque no se trata de una respuesta retórica: soy feliz, en abstracto. No, soy feliz en concreto, en las diversas actividades y en el grado de satisfacción en que estoy. Porque a veces las personas suelen colocar las categorías de esos grandes valores, como el amor, y lo suelen colocar en términos de una abstracción. Amor, 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 amor. Y repiten tanto esta palabra que la manosean y la desgastan. Pero cuando se examina su realidad diaria, se encuentra que hay unas carencias y unas fallas. Porque un amor que no es generoso, un amor que no es solidario, un amor que no es de entrega, no es ningún amor. Hay personas que lo tienen solo como un hueco o como una palabra cómoda, como un comodín para emplearla. A mí a veces me cansa que tanta gente hable del amor, pero no tengan la capacidad para dar una mano solidaria al que lo necesita. E incluso en una oportunidad en Caracas, en una conferencia en un auditorio parecido a este del movimiento de cultura espírita CIMA, después de una conferencia sobre algún tema parecido,
en que hablaba yo de la fraternidad, de la solidaridad humana y del amor. Pues una persona en el momento de las preguntas, que siempre hay personas que no hacen preguntas, sino que dicen algo, ella dijo: mire, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted ha dicho, totalmente de acuerdo, porque yo creo en el amor, yo amo a la humanidad, yo amo a la humanidad. El problema mío es que detesto a la gente. Yo amo a la humanidad, pero detesto a la gente, sobre todo a un vecino mío del piso de arriba que me tiene fastidiado con los ruidos. Ese lo detesto, pero yo amo a la humanidad. Porque para aquella buena señora, amar a la humanidad es como un cascarón vacío. Es una expresión retórica. Sí, pues cuido de 2 gatos en casa, porque yo leo un bonito libro de autoayuda, porque yo a veces pues tengo un gesto amable. Yo amo a la gente. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Una conducta cotidiana, una vivencia solidaria, una vivencia para compartir. Y lo mismo ocurre con la felicidad. Hay gente que es feliz, pero está pegada a los vicios, está pegada a malos hábitos, tiene dificultad de entendimiento con las personas. Hay gente, por ejemplo, que en un empleo, ella piensa que es feliz esa persona, pero resulta que en su oficina todos los demás compañeros de trabajo están disgustados y ella piensa que el problema está en los demás y nunca llega a pensar que la del problemita es ella, porque la gente se abstrae sobre estos conceptos y no los vincula a una realidad concreta. Es por eso que yo les propongo a ustedes que pensemos hoy en la felicidad en un doble sentido. Vamos a bifurcar, vamos a ir en 2 direcciones que terminan como líneas paralelas que en el infinito se unen. Vamos a pensar la felicidad en 2 condiciones, en 2 elementos. Vamos a hablar hoy de intrafelicidad, intra, adentro, y vamos a hablar de interfelicidad con los demás. Felicidad en nuestro análisis interior, en nuestra vivencia interior. Felicidad en la relación con los demás. 2 expresiones que deben complementarse, porque la una sin la otra carecen de sentido. Carece de sentido el que pretenda ser feliz él sin los demás. Yo soy feliz, la infeliz es mi mujer. No, si tu mujer es infeliz, tú también lo eres. Yo soy feliz, pero mis compañeros de trabajo son unos infelices. No, si ellos no son felices, tú tampoco lo eres en tu ambiente de trabajo. Felicidad para contigo, felicidad con los demás. Porque, para decirlo pronto y claro, no podemos pretender darle a otros lo que no está en nosotros. No podemos proyectar felicidad de manera aparente, fingida, si no está en nosotros y si no se refleja incluso en nuestra salud física, psíquica, emocional y espiritual. Y esto quizás lo ilustre mejor un episodio verídico, interesante, que ocurrió una vez en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Ocurrió en este país centroeuropeo tan importante, tan interesante, con tanta historia y con tanta significación, que es Suiza. Suiza, un país helvético. Ocurrió una vez en plena, ya en los momentos iniciales de la Segunda Guerra Mundial, o ya avanzada la Segunda Guerra Mundial, que las fuerzas alemanas del nazismo ya habían invadido Europa Oriental, habían invadido Polonia, Checoslovaquia, los Países Bajos, Holanda, Bélgica. Las tropas fascistas del Tercer Reich invadían Francia,
Sin embargo, no tocaban Suiza, porque Suiza, por un antiguo convenio de neutralidad, siempre es protegida, cualquiera que sean las partes en conflicto. Fíjense ustedes que la bandera de Suiza es la misma bandera de la Cruz Roja Internacional, solo que invirtiendo los colores. Así lo quiso Henri Dunant, el fundador de la Cruz Roja Internacional. Bueno, ocurrió que en un puesto fronterizo entre Suiza y Alemania estaban de un lado un destacamento de soldados alemanes y del otro lado un destacamento de guardias suizos. Y sucedió que durante varias noches los alemanes se ocupaban de reunir en cajas los desperdicios del día y, como si fuera una gracia, le pasaban las cajas, amparado en la oscuridad de la medianoche, al lado suizo. Y todas las mañanas los suizos se despertaban abriendo aquellas cajas llenas de basura, de los desperdicios de los alemanes. Y los alemanes desde el otro lado, pues riéndose a carcajadas de la contrariedad o la perplejidad de los suizos. Y así pasaron semanas y semanas y semanas, hasta que una vez, un día, se despertaron los soldados alemanes y encontraron del lado de ellos una cantidad de cajas. Los soldados pensaron lo que alguno de ustedes está pensando. Los suizos se tomaron la revancha. Cuando los soldados alemanes abrieron aquellas cajas, para su sorpresa, se encontraron que estaban llenas de bombones, exquisiteces suizas, quesos gruyère, todos esos productos tan extraordinarios de la manufactura y la industria suiza. Y no podían entender aquello. Ellos todos los días pasaban los desperdicios al lado alemán, al lado suizo, y sin embargo esta vez los suizos le devolvían con estas exquisiteces. Y no podían entender eso hasta que finalmente se toparon con una caja en la que había un papel que, escrito en perfecto alemán, decía simplemente esto: cada uno da lo que tiene. Cada uno da lo que tiene. Si lo que tienes en tu alma es violencia, eso es lo que vas a dar. Cuando miramos por ahí a algún gobernante déspota en cualquier lugar del mundo, con discursos agresivos y violentos, a lo Hitler, a lo Stalin, a lo Franco, a lo Pinochet o a lo Fidel Castro, cuando dan esa violencia en su discurso, es porque su alma está insuflada de esos conceptos, de esos principios, de esa manera de ser, porque dan lo que vibra con ellos. El odio del Tercer Reich, las razas puras, los arios triunfarían en el mundo frente a las razas inferiores, los judíos seres inferiores, los gitanos, habría que acabar con ellos, incluso hasta los españoles e hispanoamericanos como razas inferiores. El Tercer Reich dominará el mundo durante un milenio. Duró 13 años. O lo Stalin, en nombre del proletariado, de la libertad, enviando a Siberia millones de personas sacadas de sus lugares de origen para acabar con el sentimiento de nacionalidad o de nacionalismo de aquellos pueblos, enviando a Siberia como dementes a los disidentes, como lo descubrió después Solzhenitsyn en el archipiélago Gulag. Es decir, dan lo que tienen. Pero cuando Mahatma Gandhi llevó adelante aquella lucha para la liberación del pueblo de la India, y frente a la agresión del Imperio Británico, del despotismo colonialista, de aquellos que se creían superiores al pueblo de la India, cuando agredían las marchas pacíficas, Gandhi les decía a sus seguidores: no vamos a responder con el mal al mal que nos hacen. Y Gandhi les decía:
Si ustedes quieren la independencia, ustedes tienen que demostrar que la merecen. Y su discurso estaba basado en la doctrina de la ahimsa, la doctrina védica de la no violencia activa. Y gracias a ese mensaje de amor y de espiritualidad concreto, logró que el poderoso imperio británico tuviera que negociar la independencia con la India. Eso era posible, porque en el alma del Mahatma lo que había era ese sentimiento, producto además de un gran esfuerzo, como él lo cuenta en su autobiografía, Mis experimentos con la verdad, donde fue un producto, un trabajo interior. Ese templo interior tuvo que trabajarlo de manera intensa para vencer sus bajas pasiones, pero estaba dando al pueblo de la India lo que estaba en su alma. Así que cuando una persona nos grita, nos ofende, nos insulta o nos descalifica, se está autoinsultando y autodescalificando, porque está proyectando lo que hay dentro de ellos. Y no merecen nuestro rechazo, merecen nuestra compasión. Y yo, como psicólogo clínico, no solamente los compadezco, sino que los absuelvo, que es algo adicional clínicamente hablando, porque dan lo que tienen. Entonces, para hablar de felicidad, hay que mirar hacia adentro. Hay que mirar hacia adentro. Y vamos a mirarnos hacia adentro. Más allá de las palabras, que deberían ser embajadoras del alma, pero a veces son máscaras del alma. Vamos a mirar hacia adentro. ¿Cómo están nuestros sentimientos? ¿Cómo están nuestros principios? ¿Cómo está nuestro autoconocimiento? ¿Cómo están nuestros valores? ¿Cómo está todo aquello que sentimos y que creemos? Y allí podremos establecer si es la felicidad la que reina en nosotros o situaciones temporales de infelicidad. Un psicólogo norteamericano muy importante llamado Abraham Maslow resumió el tema de la felicidad de una manera extraordinaria. Ustedes pueden mirar por internet bajo el tema La pirámide de Maslow. Es algo que enseñamos mucho a los alumnos universitarios de psicología. La pirámide de Maslow es un gráfico que relaciona la felicidad humana con la satisfacción de las necesidades. Y en esa pirámide de Maslow, como toda pirámide, la base es ancha y se va adelgazando hasta el vértice de la pirámide. ¿Y qué está en la base de la pirámide? La satisfacción de las necesidades de conservación de la vida, es decir, la alimentación. Porque ¿cómo hablar de felicidad cuando encontramos personas en lugares en el mundo carentes a tal extremo, niños que fallecen de desnutrición? ¿Cómo pedirle felicidad a los niños, a los jóvenes sin esperanza, sin porvenir, a las madres angustiosas cuyos senos se han secado y ya no tienen que darle a las criaturas que amamantan? ¿Cómo pedirles que sean felices si sus condiciones materiales de existencia son tan precarias? Millones de personas en el mundo desencarnan, fallecen, producto del hambre, de la pobreza extrema, de la miseria, de las enfermedades que podrían ser curables si se atienden a tiempo, sin hospitales, sin médicos, sin educación. Allí hablar de felicidad es casi una bofetada. Entonces no podemos mirar eso solo recitando un mantra y contemplándonos nosotros en nuestra comodidad, sino por un momento dado vibrar y hacer vibrar la fibra de nuestra alma para solidarizarnos, aunque sea de pensamiento, en primer lugar, con esos millones de seres famélicos, desnutridos, carentes de todo, sobre todo en lugares como África, Asia, América Latina. Porque a partir de un pensamiento de solidaridad podemos hacer algo, podemos comenzar a hacer algo para ayudar
sobre esa situación. Hay gente que se refugia en parámetros cómodos, incluso en una falsa interpretación de la ley del karma. No, tienen lo que se merecen porque en vidas anteriores hicieron sufrir y ahora sufren. Eso es una falsa interpretación de la ley de causa y efecto, que no toma en cuenta los valores sociales, económicos, reales del mundo encarnado. Allí el concepto de reencarnación es una burla para cerrar los brazos, para andar de brazos cruzados y negarnos a la solidaridad con los pueblos que sufren, con las gentes que sufren. No hay tal concepto así. Una vez me decía alguien, todos esos pueblos que están en esas condiciones es porque en vidas pasadas hicieron sufrir a otros. Yo le decía, la historia no dice eso, porque si eso fuera verdad, tendríamos que llegar a decir que el siglo XIX fue un siglo de gentes poderosas por todas partes del planeta, porque ahora lo que hay es mucha gente en la miseria. De modo que no es así mecánicamente, y no se pueden tomar los valores del espíritu para evadir responsabilidades sociales, de solidaridad. Y en esa acción humana, caritativa, generosa, benéfica, filantrópica, donde cada uno puede hacer algo, allí se expresa el amor y allí se expresa la felicidad. Mirarnos a nosotros mismos, ya no solo en cuanto a esas carencias de que habla Maslow, en esa necesidad de conservación, necesidad de sobrevivencia. Mirarnos a nosotros mismos lo que sigue la pirámide. Una vez cubiertas las necesidades materiales, pasamos ahora a entender o a tratar de entender qué pasa en nosotros más allá de eso. Y nos dice Maslow, hay otras necesidades. Si hemos cubierto la necesidad de comer, de vestirnos, de vivienda, de servicios públicos, a medida que avanzamos en esa pirámide, a medida que crecemos en esa escala, pasan a surgir otras necesidades. Por ejemplo, la necesidad de la autoestima, la necesidad de la pertenencia, la necesidad del afecto, la necesidad de ser reconocidos, y así por consiguiente, hasta que se llega al vértice de la pirámide que dice Maslow, es la necesidad del self, la necesidad del yo mismo, la necesidad de la realización personal. Porque para Maslow, y es un concepto válido, solo somos felices si alcanzamos la autorrealización. Y cuando nos miramos en la pirámide decimos, vivo, logro sobrevivir atendiendo mis necesidades materiales, atiendo mis necesidades sociales, atiendo mis necesidades afectivas, atiendo mi mundo emocional, es decir, soy yo y soy feliz. Esa visión de Maslow es importante para entender que solo hay felicidad como consecuencia de un proceso completo que va de las situaciones más concretas, las situaciones más obvias que tienen que ver con la atención a las necesidades para sobrevivir, avanzando en la escala hasta la satisfacción espiritual de sentirnos simplemente enamorados de la vida. Esa intrafelicidad tiene que ver con la superación de algunas lacras del alma, auténticas enfermedades del alma que por consiguiente enferman al organismo. Una de ellas, lamentable, que cunde por doquier, es la envidia. La envidia es un auténtico cáncer que no nos permite ser felices. Envidiamos al que triunfa, en lugar de triunfar nosotros. Envidiamos al que destaca, quisiéramos aplastarlo, en lugar de surgir nosotros. Envidiamos al vecino que triunfa,
económicamente o laboralmente, en lugar de que eso nos sirva como un esfuerzo y un recurso para imitar y ser triunfadores. La envidia es un cáncer lamentable que lleva a personas no a imitar a aquellos que lo hacen bien, sino a sentirse mal porque el otro lo hace bien. Son francamente como luciérnagas que solo brillan en la oscuridad. Necesitan que todo esté oscuro para ellos brillar. Como el estudiante, como a mí me ha ocurrido muchas veces como educador universitario, que después que corregimos los exámenes escritos, viene el momento angustioso de entregar la nota. Y le decimos a un alumno, fulano de tal, obtuviste tal calificación, pongamos una escala del 1 al 100, obtuviste 70, aprobado. Gracias, profesor, qué feliz soy. Y se queda esperando a que demos la nota de otro. El otro obtuvo 80. Eso no es posible, pero que él saque más que yo. O sea, no le basta su nota. La hace depender de que el otro, para él ser feliz, el otro no puede tener más nota que él o mejor nota. Nunca es feliz. La envidia en el trabajo, la envidia con el vecino, la envidia en las instituciones, incluso esotéricas, espiritualistas y espíritas, donde a veces yo he dicho que los hermanos se odian fraternalmente. Eso sí, se odian, pero fraternalmente. Donde si alguien lo hace bien, en lugar de sentirse alegre porque el otro lo hizo bien, está buscando la manera de que tenga un error, a ver si le va mal, porque siente que en la medida que el otro triunfa, se opaca. Nunca es feliz. La felicidad parte del propio camino, del propio esfuerzo, de la propia sensación, de la sensación de triunfo, de la propia sensación de triunfo, y no de la comparación negativa con los demás. De modo que donde hay envidia no hay felicidad. Hay que hacer una introspección. ¿Realmente nos molesta que otro lo haga bien? Envidia. ¿Nos molesta que el otro triunfe? Envidia. ¿Nos molesta que el otro tenga más? Envidia. La actitud tiene que ser a la inversa. El otro ha triunfado, que me sirve eso de impulso para yo triunfar, porque lo contrario, estamos estancados, estamos trancados, atrapados y sin salir, mientras no corrijamos esa situación. Así como la envidia, su hermana en esa enfermedad es el orgullo, que tiene que ver con la prepotencia, con la arrogancia, de mirar a los demás por encima del hombro, porque nuestro color de piel es tal, porque tenemos tal empleo, porque tenemos tantos ingresos, porque recibimos una herencia que súbitamente nos hizo millonarios, porque tenemos tal título académico, porque tenemos tal facultad. Y miramos a los demás por encima. Y ese orgullo se convierte en un boomerang que termina golpeando al que eso manifiesta. Porque todos estos cánceres del alma se reflejan en la típica actitud gestual. Cuando estamos señalando a los demás en sus errores, y ustedes observan la mano, con el dedo índice estamos tratando de mostrar a los demás. Hay 3 dedos que nos están mostrando a nosotros de lo mismo. 3 veces. Lo que le decimos a los demás, 3 veces nos lo estamos diciendo a nosotros. Y en lugar de este o de este, lo que hay que mirar es este. Todos arriba. Como decían los antiguos latinos, semper ascendens, siempre subiendo, siempre avanzando. Es la única manera de conseguir esa intrafelicidad. Porque a partir de ella podemos experimentar el proceso de relación con los demás. Podemos aprovechar de la felicidad de los demás y podemos nosotros dar felicidad.
La interfelicidad, por lo tanto, parte de un principio esencial que no todas las escuelas esotéricas lo tienen claro, que no todas las religiones lo tienen claro, que mucho menos las sectas lo tienen claro. La manera de ser felices es siendo felices como otras personas felices en el mundo y no aislándonos del mundo. Aquellos modelos utópicos de un grupo de gente pura, de cátaros puros, que se iban al margen de la sociedad a descontaminarse, como lo hacen todavía algunas sectas que reclutan muchachos de las familias y los sustraen de la familia, y aprovechando la ductilidad de la juventud les insuflan ideas de que el mundo está contaminado, el mundo está enfermo, ven con nosotros a la comuna, ven con nosotros al grupo, ven con nosotros al movimiento de los puros. No hay tal cosa. Generalmente son vividores los que predican y practican eso a expensas de la credulidad y la ingenuidad de los demás. Solo el ser humano es un ser gregario, es decir, está hecho para vivir con los demás. Y vivir con los demás significa vivir en medio de dificultades, pero con la fuerza para intentar vencer las dificultades entre todos. No es el aislamiento, no es la contemplación en el ombligo lo que nos va a hacer felices. Los ejercicios son maravillosos de meditación y otros ejercicios adicionales, pero la felicidad como condición del espíritu humano se da en la vida real y social, llevando adelante el esfuerzo, incluso cayéndose, levantándose, experimentando, incluso equivocándonos, pero también rectificando, pero no aislándonos. El ser humano está hecho para la convivencia. Otra cosa es que la convivencia sea difícil. No es fácil convivir. No es fácil convivir en la pareja. Cuando vivimos en pareja, que es la mejor forma de vivir, tenemos que empatizar, tenemos que lograr coexistir con el otro. Y coexistir con el otro significa soportar al otro, tolerar al otro. Tenemos que acoplar nuestro modo de ser al de otra persona, que somos diferentes. Y lo bello de la relación es que nos unimos porque somos diferentes para complementarnos. Y en esa relación tenemos que tolerar mucho, tenemos que sobrellevar situaciones, tenemos que pasar bajo techo común a sobrellevar al otro en sus particularidades y hasta en sus manías, para que a su vez nos soporte en las nuestras. Pero no hay otra forma. En el ambiente social, en el empleo, en el estudio, en la calle, en los grupos a los que pertenecemos, si estamos en un club de damas, o en el Rotary Club, o en el Club de Leones, o en el Club de Agremiados, o en el Club de Profesionales, o en el Club de Viudas, o de lo que sea, en cualquier reunión, cualquier grupo, hay que sobrellevar dificultades. Pero precisamente el reto y el desafío es sobrellevarlas. Quizás valga la pena recordar ahora una experiencia que nos enseña la biología, que es muy interesante. En tiempos antiguos, en la formación del planeta, aún antes de la aparición del Homo sapiens, nosotros que somos primates desarrollados por la ley de evolución, aún antes de la aparición del hombre, se producían en otras especies situaciones muy diversas, a veces fenómenos de la naturaleza que extinguían especies, como es el caso de aquellos procesos que se llamaron de las glaciaciones. Y esas inmensas masas de agua invadían los continentes emergidos, producían la extinción de muchas especies y unos fríos extremos
para los cuales solo sobrevivían las especies que estaban en condiciones de ser. Algunas especies sobrevivieron gracias a la convivencia entre ellos. Ante los fríos extremos se unían, se pegaban los unos a los otros, se daban calor, y al darse calor los organismos lograban sobrevivir. Y así muchas especies lograron sobrevivir a esos procesos. Pero se presentaba el problema, por ejemplo, con los puercoespines. Porque ustedes se imaginan lo que significa unos puercoespines juntos, ¿no? Cuando intentaron mientras otras especies se unían, se abrazaban, se daban calor, sobrevivían. Cuando los puercoespines intentaban juntarse, se herían con las espinas, se lastimaban, se cortaban, pero entonces se separaban y morían de frío. Tenían que volver a juntarse hasta que aprendieron que solo juntándose y aún con espinas podían sobrevivir. Nosotros somos puercoespines, dicho con todo respeto. Somos puercoespines, porque todos, el que más y el que menos, tiene sus espinas. Y cuando vivimos en familia, vivimos con los amigos, nos relacionamos con los compañeros de trabajo, salen a reducir nuestras espinas y las espinas del otro. Y solo aprendiendo a soportar las espinas del otro es que podremos lograr que ellos soporten las nuestras. Y allí, en esa convivencia, en ese roce diario, en ese trabajo continuo, en lugar de aislarnos, porque aislándonos dejamos de existir, buscando la coexistencia, es que podemos avanzar en el trabajo con los demás. Entonces, la interfelicidad parte del principio de que vivir con los demás, tolerar a los demás, soportar a los demás, ayudar a los demás para que vivan con nosotros, para que nos soporten, para que nos toleren, para que, en fin, para que podamos avanzar juntos, porque de lo contrario no hay posibilidad. No hay felicidad aislada de la vida. La felicidad es conviviendo en la relación con la gente, en la relación con los demás. Interfelicidad, intrafelicidad. Felicidad mirada hacia nosotros, felicidad de nosotros con los demás. Permítanme ahora decirles que todos estos conceptos, todas estas reflexiones, podemos lograrlas no solo a partir de nuestra experiencia personal y diaria, cotidiana, sino también con la ayuda de referencias, de ideas, de filosofías, de experiencias que podemos aprovechar. Es verdad que nadie aprende por los demás. Es verdad que solo aprendemos con los palos en nuestras costillas, como se decía en un antiguo refrán castellano. Pero aún así podemos aprovechar las lecciones de otros para de allí cometer menos errores y aprender más. Y es allí donde, mis queridas amigas y amigos, yo les quiero decir que hay orientaciones en la vida que nos ayudan, que nos sirven como una brújula, que nos ayudan a transitar y a navegar hacia puertos seguros. Y es allí donde con modestia, sin imposiciones, sin dogmatismos, sin sectarismos y mucho menos sin fanatismos, que en lo personal me son muy ajenos, podemos ofrecer, podemos invitar a las personas a pensar, a reflexionar, a leer, a estudiar, a comprender, a investigar. Y es allí donde quienes nos llamamos espíritas y nos orientamos por el pensamiento de Allan Kardec,
hemos encontrado en esta filosofía de vida que no es una religión, que no es un dogma, que no es un culto, que no tiene sacerdotes, ni iglesias, ni altares, ni mesías, ni revelaciones predestinadas, sino que es una filosofía de vida, que a partir del reconocimiento de los valores de la espiritualidad nos invita a vivir ahora y aquí, y no viviendo como desencarnados antes de tiempo, viviendo el aquí y el ahora a partir de una orientación espiritual que, a la vez que es de gran factura y elevación espiritual, está de manos dadas con la cultura y con la racionalidad. Para hablar del espíritu no hace falta dejar la razón en un rincón. A la luz de la razón, de la cultura, de la experiencia, de la investigación y de esa capacidad humana maravillosa que es la duda que reivindicamos siempre, la duda para investigar, aquella duda que le hacía decir a René Descartes, el gran filósofo racionalista: existo porque dudo, y hacía de la duda metódica el camino a su investigación. A partir de allí, la visión espírita, ese espiritismo tan muchas veces mal entendido, que la gente asocia con brujería, con hechicería, con cultos sincréticos y prácticas extrañas, de una manera absolutamente injusta. Esa visión espírita es una referencia muy importante, que cada uno puede aprovechar en la medida que lo desee, Yo he tenido el privilegio, un auténtico privilegio en esta vida, de haber recibido la enseñanza espírita, y me ha sido de inmenso valor. Eso no significa que no tenga otras fuentes y que no aproveche de otros autores y otras escuelas, que lo hago, pero he tenido esa brújula en el pensamiento de Kardec. Y de hecho, cuando por primera vez me aproximé al libro de los espíritus, obra fundamental de Kardec, lo hice con una actitud francamente que más de una vez me he ruborizado y hasta me he avergonzado de ella, porque tenía yo apenas 16 años, hace unos cuantos de eso. Por eso yo digo que no sea viejo, sino que empecé chiquito, que es diferente. Y supe por un aviso en las calles de la ciudad de Maracay, en la ciudad de Venezuela, que se invitaba a una conferencia sobre espiritismo, que la daba un señor llamado David Grossbacher. Por el nombre y por el apellido, algunos de ustedes se darán cuenta que eso es judío. David Grossbacher, de niño, habiendo nacido en Polonia, a los 7 años, toda su familia fue exterminada en un campo de concentración cerca de Cracovia, en Polonia. Y alguien logró a ese niño huérfano que se había quedado solo en la vida llevárselo a Venezuela. Y allí creció, y allí avanzó, y allí, entre otras cosas, hizo un autor y escritor de las obras espiritistas. Y cuando yo vi aquel aviso y me acerqué por curiosidad, yo imaginaba lo que mucha gente piensa: espiritismo, todavía en estos tiempos, en pleno siglo XX, qué incultura, qué barbaridad, qué superstición. Y después cuando escuché aquella charla, que no me pareció mal, aunque tampoco lo acepté, hablé con este señor, David Grossbacher, y muy impertinente como era, le dije: esto es una superstición horrible, ¿cómo es posible que ustedes estén espiritismo en esta época? Y él, con una paciencia infinita y una gran sabiduría de maestro, me dijo: hijo, yo me imagino que toda esta oposición que tienes al espiritismo y todo este rechazo parte de que tú lo has estudiado, porque nadie puede rechazar lo que no ha estudiado. Y ante un argumento tan lógico, yo, impertinente e irreverente, le dije: no lo he estudiado y no hace falta. No hace falta, porque esto es una superstición.
Yo pensaba, por supuesto, en algo que en Venezuela se llama el culto de María Leonza, pensaba en un sincretismo, pensaba en estas personas que van a sesiones con orgías, que consumen botellas de aguardiente, de ron, que fuman tabacos, que con sahumerios ofrecen salud, amor, dinero, talismanes mágicos, que ofrecen además que si el marido está engañando, pues ofrecen alejarle el amante, todo eso en nombre del espiritismo. Y a pesar de que me sorprendió mirar un auditorio como este, y mirar una biblioteca y una gente muy seria, porque yo pensaba que los espiritistas, como se lo decía a unos amigos estos días, tenían todos cara de lerdos, es decir, casi de esquizofrénicos. Pues me dijo David Grosswater: vamos a hacer una cosa, te voy a obsequiar un libro. Yo llegando a ese centro espírita por primera vez, centro espírita llamado Sima, te voy a obsequiar un libro para que lo leas. Y yo lo tomé un poco a regañadientes. Ese libro es el libro de los espíritus de Allan Kardec. Y él me dijo, con esa paciencia enorme, me dijo: ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no te llevas el libro? ¿Por qué no lo lees? Vas anotando y subrayando todo lo que tú estás en contra de lo que dice allí. Y cuando ya lo hayas leído y tengas anotado todo lo que estás en contra, tú vienes aquí, a este mismo lugar, y nos das una conferencia contra el espiritismo. Y yo le dije: ¿pero ustedes permiten que hablemos contra? ¡Claro! Dice David Grosswater: a lo mejor nos sacas del error en que estamos. Y comencé a leer el libro. Y a medida que lo leía, aunque no estaba de acuerdo todavía, empecé a entender que en ese libro había conceptos que no estaban mal. Y a medida que me adentraba decía: pero esto está mejor de lo que yo pensaba. Y cuando terminé el libro dije: esto es una maravilla de libro. Cuando me acerqué otra vez allí: ¿vas a dar la conferencia? No, yo vengo a conocer más esto. Y ese libro, en el cual he encontrado a lo largo de mi vida opiniones, respuestas, orientaciones de mucha sabiduría, que he leído y he releído muchas veces, es un libro que tengo en mi mesita de noche como un libro de consulta, y me precio haber leído unos cuantos libros de otras cosas en mi vida, porque es un libro de sabiduría perenne, a diferencia de los libros que están a la moda. Hay libros que yo llamo Alka-Seltzer, libros Alka-Seltzer, efervescentes. Se ponen de moda y va la ola de la moda. Tan pronto suben, tan pronto se olvidan. Pero los libros de sabiduría perenne permanecen. Y aquí que en 2012 las editoras de todo el mundo, espíritas y no espíritas, en todos los idiomas del mundo, editan mucho más libros de los espíritus ahora que antes, porque son libros de gran sabiduría, de gran orientación, no dogmas, pero libros de buena orientación. Si ustedes me aceptan un consejo, no dejen de disfrutar en esta encarnación el enorme placer estético, el enorme placer intelectual, el enorme disfrute espiritual de leer una obra como esta, la obra y toda la obra de Kardec y de otros autores. Les decía que a partir del conocimiento de orientaciones como estas, podemos avanzar muchísimo en el autoconocimiento, y el autoconocimiento nos proporciona felicidad. Por algo Sócrates basaba toda su filosofía en el principio fundamental del conócete a ti mismo, porque conociéndote a ti mismo es como podrás vivenciar esa felicidad. Y a la luz del pensamiento espírita encontramos principios esenciales para el autoconocimiento, comenzando por la idea de Dios, tan manoseada y vapuleada por distintas tendencias y orientaciones. Es la pregunta número 1 del libro Los Espíritus. Kardec
le pregunta al mundo espiritual, ¿qué es Dios? No pregunta quién es Dios, porque el pronombre indicaría una personalización. ¿Quién? No. ¿Qué es Dios? Y los espíritus no responden, Dios es un ser personal muy bueno que está allí en el cielo arriba. No. Dios es la causa primera y creadora del universo. Fuerza inteligente. Eso que en otras escuelas se llama el gran arquitecto del universo. Idea directriz. Es decir, no es un Dios que se encapricha, que se alegra, que crea el mundo y se pone después, se cansa, descansa. No. Eso es un reflejo antropomórfico, un reflejo humano, de lo finito a lo infinito. Dios como fuerza creadora. Nos libera, por lo tanto, de la cultura del pecado y del miedo. Eso de que, pórtate bien porque Dios si no te va a castigar. Afortunadamente eso ha dado paso a otra pedagogía. Ya es difícil que se le diga a los niños, pórtate bien porque si no Dios te castiga. Eso se parece a los maestros de escuela que en una forma impropia decían, a ver niño, aprende entonces las letras. Cuando el niño no repetía las vocales, te decían A, E, I, O, U, el burro no sabe más que tú, y el pobre niño con su autoestima baja. No, todos esos conceptos afortunadamente van cambiando, y la visión de Dios en términos de contacto íntimo y personal, que no necesita un intermediario, que no necesita de sacerdotes, que no necesita de iglesias, ni de templos, ni de rezos, que necesita es fundamentalmente la actitud de amor, de solidaridad, de buena conducta. Es una relación personal insustituible. Porque no podemos engañar a todos, pero no podemos engañar nuestra conciencia. El espiritismo nos enseña la realidad inmortal del espíritu. Hay vida después de la vida, y hay vidas antes de esta y después de esta, y nos ilumina sobre la tradicional noción de la reencarnación. Y con la concepción de la reencarnación dejamos la teoría del espíritu para ir a la praxis del espíritu, y sobre todo la praxis social en función de la felicidad, de la interfelicidad. Porque con la reencarnación se elimina aquello de que hay razas superiores, de que este es superior por el color de la piel o por el color de los ojos, este es superior porque nació en algún lugar del planeta, este es superior porque tiene más dinero, y todas esas nociones caen ante la experiencia de que antes de esta vida y después de esta hemos sido de esas razas, de esa etnia, de esa nacionalidad, y lo volveremos a hacer. Entonces toda discriminación a otro es una autodiscriminación. Nos autodiscriminamos. Cuando discriminamos a las mujeres en esta vida, porque la historia, la cultura humana ha sido la historia de la discriminación a la mujer, en las culturas dominadas por los hombres siempre la mujer es la que tiene la culpa, la mujer es la pecadora, Eva es la que originó el pecado original y toda la maldición humana, Pandora entre los griegos abrió la caja y sacó todos los males, Dalila le cortó el pelo al gran Sansón, y así por consiguiente. La mujer como culpable es un arquetipo en todas las culturas escritas por hombres. Con la reencarnación aprendemos que estamos discriminándonos a nosotros mismos. Entonces yo siempre le digo a la gente en las conferencias, les digo, si tú hoy como hombre discriminas a la mujer, la consideras un trasto, un objeto del cual servirte, cuando tú discriminas a la mujer, estás autodiscriminándote, porque tú has sido y serás mujer. De paso, si tú quieres, cuando en otra encarnación, ahora eres hombre, cuando en otra encarnación nazcas como mujer, si tú quieres que entonces las mujeres de ahora que nacerán como hombres en el porvenir te traten a tratar y a valorar con respeto a la mujer hoy, para que no te toque a ti en el futuro ser discriminado.
Así que hasta por interés personal, los hombres en esta vida deberíamos atender y tratar con mucho cariño a nuestras mujeres, para que ellas cuando sean hombres nos traten con cariño a nosotros que vamos a ser mujeres también. La idea de la reencarnación es una idea fundamental, un eje antropológico, cultural y espiritual fundamental para entender la complejidad de la vida. Y, como se lo decía yo una vez a un sacerdote católico, el padre François Brun, estupendo hombre de la iglesia, en un debate que tuvimos en España, en la ciudad de Albacete, hace unos años, en que él decía que reconoce la existencia del espíritu y de la comunicación del espíritu, pero no la reencarnación, un sacerdote activo. Y yo le decía, padre, a mí no me preocupa esa posición suya, que yo respeto. ¿Y sabe por qué no me preocupa? Y le voy a decir, padre, porque incluso los que no creen en la reencarnación también reencarnan. Así que no hace falta que la gente crea en la reencarnación, porque vamos a reencarnar, es una ley de la vida, que no depende de que creamos o no creamos, es un proceso de evolución espiritual. El espiritismo nos enseña todo eso, nos enseña la comunicación entre los espíritus, y nos enseña, por lo tanto, que la muerte, el gran fantasma de la muerte, tiene que ser examinado en otra óptica, porque la muerte, la pérdida de un ser querido, es muy dolorosa y es una de las causas fundamentales de la infelicidad. Mucha gente, cuando la entrevistamos, dice, yo tengo todo, tengo dinero, tengo mi casa, tengo recursos, tengo estudios, pero he perdido a la persona fundamental en mi vida. La madre, el padre, un hijo, la esposa, el esposo, el compañero, la compañera de vida. Y el dolor y el sufrimiento que se experimenta ante la pérdida de un ser querido es inenarrable, indescriptible, inefable. Hay que estar bajo la piel del que ha experimentado eso para saber cómo se desgarra el alma con el dolor. Entonces aquí no bastan las palabritas de lo siento mucho o los convencionalismos. No te pongas ponte la ropa de color negro que se la pone cualquiera. No, eso no necesita ropa ni colores, eso es una experiencia personal. Y si es una persona que le ocurre a un amigo, si es nuestro amigo de verdad, nos duele, porque nos duele lo que le pasa. La lección de inmortalidad, el mensaje de inmortalidad del alma, de vida posterior del espíritu, en distintos escenarios, en la vuelta reencarnatoria, es un mensaje de consuelo, es un inmenso alivio, y por eso, hablando de felicidad, le devuelve a la persona, si no la felicidad plena, porque repito, duele mucho la pérdida de ser querido, le devuelve una reconciliación con la vida, y por lo tanto le hace comprender que sus seres queridos que han partido previamente al más allá o al mundo espiritual no están perdidos para siempre, y más de una vez se conectan con nosotros, a veces sutilmente, telepáticamente, mentalmente, y otras veces por las formas concretas de la mediunidad. Yo tengo experiencias personales, pero no acostumbro contar lo personal, con mi madre desencarnada, y les puedo decir solamente esto, que me topé con mi madre incluso ni siquiera en Venezuela, en Brasil, a través de un medio que no hablaba español, un medio brasileño hablando en portugués, en la comunicación de mi madre en perfecto español, y hablándome de cada uno de nuestro entorno familiar para darme un mensaje de confirmación y decirme lo que ella como madre española que era, bueno, mamá, perdóname, como madre vasca que era, para decirme y para reñirme o regañarme como siempre lo hacía, como toda madre, que nos riñe, pero nos riñe con cariño para nuestro bien. Nuestra madre desencarnada sigue siendo nuestra madre,
Es un vínculo que, aunque después cambiará en otras existencias, es un vínculo que permanece. Como dicen los Vedas, lo que una vez fue, nunca dejará de ser. Y en esa experiencia de contacto con nuestros seres queridos, que se da de mil maneras, de miles de formas diferentes, tenemos un consuelo maravilloso que nos recupera el sentimiento de felicidad. Una señora en una ocasión llegó al CIMA de Venezuela y tuve la oportunidad de entrevistarla. Y la señora había perdido un hijo de 13 años de edad por un tumor cerebral. Lo amaba tanto que cuando habló conmigo me dijo: mire, yo le voy a decir una cosa, vine no sé por qué aquí al centro espírita, pero yo me voy a suicidar. Yo me voy a suicidar. Le digo: señora, yo no puedo evitarlo y la entiendo, pero dennos una oportunidad, denme una oportunidad de hablarle y de conversar sobre esto. Bueno, el hecho es que nos dio esa oportunidad. Ella alguna vez me preguntó: ¿y usted me podría comunicar con mi hijo? Y dije: no. ¿Pero usted no tiene sesiones mediunidad? Sí, como todo centro espírita, pero no tenemos un teléfono con el más allá. No, quienes digan eso no están diciendo la verdad. No hay un teléfono que marque un número y los tengo. Eso no existe. Eso son fabulaciones. Los mecanismos de la mediunidad son diferentes. La señora, después que se hizo miembro del CIMA, después que estudió la filosofía espírita, la invitamos a sesiones mediúnicas. Y ella iba pendiente de que en una sesión se le iba a comunicar el hijo. Y nunca lo hizo el hijo. Nunca lo hizo hasta que, pasados unos años, ella comprendió, era madre de otros hijos, que no podía perder la vida, tenía otros hijos que la necesitan. Yo le dije una vez: mire, aunque si no quiere vivir por usted, viva por los otros hijos que la necesitan. Esos muchachos han perdido un hermano, también quiere usted que pierdan una madre. Bien, el hecho es que pasó a participar del movimiento espírita y poco a poco se fue atenuando. Yo decía: mantenga el contacto con su hijo sutil, un pensamiento de amor, un diálogo sencillo. Recuerde a Ernesto, su hijo, recuérdelo con cariño. Eso es lo que los espíritus piden. No que estemos llorando, angustiados, con la tragedia, dramatizando. Eso les duele. No, serenidad en el dolor. Bueno, el hecho es que pasados los años, cuando ella menos lo esperaba, se produce una comunicación. Ella no estaba en ese momento, por una medium, se produce una comunicación de su hijo. Y le dice el espíritu, escribiendo la medium: dígale a mi mamá, y se identifica, que ahora ya puedo conectarme con ella, porque su llanto, su reclamo y su dolor no me permite acercarme. Ahora puedo. Díganle que si ella viene a una reunión, yo me presentaré. Y así fue. Y así se produjeron una cantidad de comunicaciones donde incluso el muchacho explicó qué había pasado con su enfermedad y todo lo que le había, sus amiguitos de juego, en el béisbol y en otras actividades. Esa señora, en una oportunidad estando en su casa, le ocurrió algo. Y luego de eso me llamó por teléfono a mi casa. Dijo: John, acaba de ocurrir algo en mi casa. ¿Qué le ocurrió? Ocurrió que hoy es el aniversario tal del fallecimiento de Ernesto. Yo no recordaba esa fecha. Y dice: ha ocurrido este fenómeno. Estábamos reunidos en casa, papá, yo y nuestros hermanos. Y por supuesto, estábamos tomándonos un café todos y estábamos recordando a nuestro hijo. Y en medio de la sala se ha caído una taza de café. Y el café, en lugar de esparramarse por una alfombra,
Es decir, que por capilaridad debería, como se esparce un líquido en una alfombra de manera amorfa, se ha producido un corazón así, sobre la alfombra. Esto me lo está contando ella por teléfono. Y yo, que soy, dentro de los espiritistas, el más escéptico, le dije: señora, usted me hace a mí un favor y me le toma fotografía a eso. Es que estamos muy emocionados. Con emoción y todo, fotografía eso. Yo quiero la fotografía. Yo quiero esa fotografía. Y así lo hizo. Tomó la fotografía. Al cabo de unos años, esa señora le pasaron otras experiencias y yo le dije: ha llegado el momento de que usted comparta su experiencia con los demás. Escriba un libro. Y escribió un libro titulado Se nos fue un ser querido. Y en ese libro está esa fotografía y están otros fenómenos, con una lección extremadamente importante: que a veces fallece un ser querido y el dolor y la tragedia, en lugar de comunicarnos, nos incomunica. En lugar de atraer, lo bloquea. Y nos suelen decir entidades espirituales desencarnadas que ese lamento de dolor que desgarra, lacerante, en lugar de permitir el contacto, lo bloquea. Y nos piden siempre que le digamos a sus seres queridos, cuando a veces son mensajes, que por favor se serenen, se calmen, no que eliminen el dolor, porque eso está ahí, pero que lo sobrelleven con más serenidad y que comprendan que la vida continúa. Y cuando eso ocurre, las comunicaciones se producen. Entonces, a los efectos de la felicidad, es demasiado importante que sepamos que aún con la muerte de nuestros seres queridos podemos seguir siendo felices. Sobre todo porque la lección de la inmortalidad nos va a consolar. Y allí, por lo tanto, que en materia de felicidad, en sentido abarcante, hasta este aspecto que tiene que ver con lo más íntimo del ser humano, que es con la relación con sus seres queridos, incluso con el fallecimiento de nuestros padres, que es natural, porque es normal que nuestros padres se marchen primero que nosotros, pero francamente, aparentemente contraría la lógica de la vida que un hijo nuestro se nos marche primero. Es una de las experiencias psicológicas más desgarradoras que hay. Y aún así hay explicaciones, hay comprensión en el proceso reencarnatorio, hay tareas y labores de los espíritus que, entendiéndolas, es como podemos conocer lo que está sucediendo. Por eso, de verdad, en nuestras manos está buscar orientaciones útiles, serias, sin mercantilismos, sin lucros, sin engaños, sin fantasías, orientaciones sólidas, nobles, buenas, que nos pueden ser de enorme beneficio para autoconocernos y por lo tanto para ser felices. Yo voy a concluir, tendría mucho más que decirles, pero sería un abuso contra la felicidad de ustedes. Yo voy a concluir con una reflexión que me parece muy importante. Podemos ser felices aún dentro de las dificultades. Porque hay gente que puede decir: caramba, sí, es fácil hablar de felicidad cuando todo tiene cómodo, cuando las puertas se le han abierto en la vida, cuando ha tenido familias que lo han apoyado. No, incluyendo en situaciones muy difíciles, podemos adquirir la felicidad si nuestra conciencia avanza en esa dirección. Quiero que me permitan hablarles por un momento de un ser extraordinario que en el siglo XX iluminó al mundo con su presencia, con su acción bienhechora y con su inmensa capacidad para superar sus enormes problemas físicos y psicológicos. Quiero hablarles de una mujer que en los Estados Unidos se llamó Helen Keller. No dejen de conocer la vida
de Helen Keller. Una niña del sur de los Estados Unidos, rubia y bonita, que nació perfectamente bien, que era la delicia de sus padres, la luz de aquel hogar, porque fue la primera, y que a los 3 años de edad, o algo menos, una extraña fiebre la ha inundado de sombras y la ha envuelto en la oscuridad. La hizo triplemente impedida. Cuando salió de la fiebre, esa niña estaba sorda, ciega y muda, triplemente impedida. Y a partir de allí, los años siguientes en su niñez fueron de rabia, frustración, dolor, amargura. Los padres no hallaban qué hacer ante las conductas de violencia, de berrinche, querían destruirlo todo. Era un ser que, habiendo visto las luces, los colores, de repente se sentía atrapada en un mundo de oscuridad, sin saber por qué. Hasta que llegó a su vida una maestra, como se decía en los Estados Unidos antes, de color, queriendo decir que era de tez oscura. Annie Sullivan llegó allí, y cuando vio a aquella niña, ella había pasado por algo parecido, se entregó en cuerpo y alma a esa niña. Hasta pidió permiso a los padres para tener un lugar aparte de la casa, para sobrellevarla. Y empezó a luchar con ella, hasta que logró poco a poco calmar sus rabias, y con movimientos de los dedos colocados en la laringe, en la nariz, dentro de la boca, pudo hacerle entender palabras: agua, vaso. Y en una oportunidad le hizo entender la palabra muñeca, que era el juguete con que podía dormir. Y así pasaron los años y la fue adiestrando en un sistema llamado Tadoma, un sistema por el cual aún las personas sordomudas pueden lograr recuperar formas del habla. Y finalmente logró, colocándose las manos y los dedos en determinados lugares de la cara y de la garganta, empezar a pronunciar palabras, porque la sordera le impedía la expresión oral. Y con los años pudo ir a estudiar la primaria, con enormes dificultades, siempre con su maestra al lado, ciega, sorda y empezando a balbucear palabras. Y luego decidió estudiar secundaria, y ya con esa dificultad, pero hablaba, aunque era sorda y ciega. Aprendió el braille, aprendió y quiso leer de todo. Y finalmente, cuando tenía que ir a la universidad, habiendo una sola universidad para hacer niños o jóvenes especiales en los Estados Unidos, ella asumió el reto y le pidió a sus padres y a su maestra, Annie Sullivan, que ella no quería ir a una universidad de especiales, que ella quería ir a la universidad. Y allí, estudiando en una universidad, ante docenas y docenas de muchachos en plenitud de condiciones, obtuvo su primer título universitario en filosofía y letras, y obtuvo con la mención magna cum laude. Fue la número 1 de su salón y de su graduación. Ciega, sorda, ya pudiendo hablar gracias a ese sistema. Y no bastándole eso, obtuvo 3 títulos universitarios adicionales. Y no bastándole eso, decidió convertirse en conferencista. Y viajó, vino a España y vino a Europa. Y viajó por todo el mundo dando conferencias, diciéndole a la gente que su experiencia era una lección para que todos los demás se sintieran impulsados a triunfar en la vida. Que si ella con esas dificultades había logrado esos resultados,
¿Cómo no puede tenerlos quien no tiene salud? Y el Rotary Club tiene un lema, el Rotary Club ha contribuido muchísimo para derrotar enfermedades, la poliomielitis y otras más en el mundo. Y el Rotary Club tiene un lema muy conveniente que dice así: dar de sí antes que pensar en sí. Ese es el sentido de la felicidad. Dar, porque dando somos felices. Y yo les decía en la conferencia Rotary que sobre ese lema mundial de Rotary Club, yo quería recordarle, y lo hago para ustedes ahora, un mensaje de uno de esos grandes maestros de la espiritualidad, de un pensador profundo, serio, tanta espiritualidad como tanta cultura y racionalidad. Un gran poeta de la India contemporánea. Fue premio Nobel de literatura. Escribió poemas maravillosos en su lengua original, el bengalí. Se llamó Rabindranath Tagore. Los poemas de Tagore, cuando nos sentimos mal, son un verdadero bálsamo. Yo les recomiendo la poesía de Tagore, de la poesía altamente curativa. Y una vez llega a Tagore una muchacha desengañada por una decepción amorosa, algún bandido por ahí que la había engañado, y lloraba la muchacha, y Tagore allí se inspira y le escribe un poema donde le dice, en la parte final dice: muchacha, y no sigas llorando, porque si sigues llorando, las lágrimas no te permitirán ver las estrellas. Y así es toda la poesía de Tagore, llena de esa belleza, musicalidad y espiritualidad. Y una vez Tagore se inspiró para escribir un poema acerca de la felicidad. Y Tagore relacionaba, como tenemos que hacerlo, la felicidad con la alegría de vivir. Y en el poema de Tagore sobre la felicidad, él lo llama la felicidad y el servicio. Por eso citaba lo del Rotary Club, servir. Entonces, en ese poema, la parte final es de una gran lección. Dice Tagore así, y me gustaría compartirlo con ustedes para que sepan, no para que sepan, ustedes lo saben, para que recordemos todos que la intrafelicidad solo es posible en la interfelicidad, dando a los demás lo que quisiéramos que nos dieran a nosotros. Entonces Tagore en ese poema, en la parte final dice: yo dormía y soñaba que la vida es solamente alegría. Entonces desperté y vi que la vida es realmente servicio. Entonces serví y pasé a descubrir que en el servicio es que está la verdadera alegría. Muchas gracias a todos. Gracias.